En la mañana de hoy le vamos a hablar de un tema muy controversial, que es la fijación atlantoaxial para el manejo de la malformación de Chiari tipo 1. Los objetivos de nuestra presentación es mostrar la evidencia actual sobre la inestabilidad atlantoaxial como fisiopatología de la malformación de Chiari. Vamos a plantear la fijación atlantoaxial como posible manejo para la malformación de Chiari tipo 1. Observaremos diferentes puntos de vista y llegaremos cada uno a una conclusión individual. Para lograr esta presentación lo haremos mediante una revisión de la literatura. La malformación de Chiari fue descrita por primera vez en 1891 por el patólogo Hans Chiari. Él lo describió como una anomalía del cerebelo que se caracteriza por una elongación de las amígdalas cerebelosas con un cambio de forma cónico. Ya para 1896 publicó su primera serie de casos, de 14 casos con malformación de Chiari, todos ellos relacionados con hidrocefalia. A partir de 1950 se comenzó el manejo de esta patología, descrito por primera vez por Gardner, quien lo describió como una descompresión del agujero magno con apertura del cuarto ventrículo. Ya posterior a este, cada vez se han desarrollado nuevas técnicas de manejo, cada vez menos invasivas. En cuanto a la fisiopatología de la malformación de Chiari, existen muchas teorías, pero la más aceptada actualmente es que hay un compromiso de espacio en la fosa posterior. Esto provoca un deceso de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno. Esto a su vez provoca un efecto pistón, donde en la sístole hay un descenso del líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo espinal. Esto aumenta de presión y se extravasa a través de los espacios de Virchow-Robbins a la médula espinal cervical, donde forma la cavidad siringomiélica, la cual no es la misma que el conducto central de la médula espinal, el cual usualmente está obliterado en estos pacientes. Aunque existen muchos métodos de tratamiento, el más aceptado universalmente en la actualidad corresponde a una renictomía suboccipital que a su vez provoca una descompresión del agujero magno junto con la minectomía del arco posterior de C1, asociado o no a duroplastia y asociado o no a amigdalopexia. Aunque esto era universalmente aceptado, existen controversias y una de ellas la que plantea el doctor Atul Goel en 2015, donde teoriza que la malformación de Chiari puede que no sea un trastorno congénito, sino que sea un trastorno secundario en la inestabilidad atlantoaxial. Llega a esta conclusión mediante un estudio en el cual trata un total de 65 pacientes mediante fijación atlantoaxial. Pero para poder entender por qué es importante este artículo y por qué debemos tomarlo en cuenta, debemos entender primero quién es Atul Goel. Es un neurocirujano indio, reconocido internacionalmente, jefe de departamento de neurocirugía de 2 grandes instituciones en la India. Ha publicado múltiples artículos y ha sido citado en múltiples ocasiones. Ha desarrollado técnicas quirúrgicas, sobre todo para patología de la unión craneocervical y de la columna vertebral, y ha sido reconocido con múltiples premios. Además, ha sido coautor de libros muy reconocidos por nosotros, como son el libro de Yumas o el libro de Principles. A su vez, ha escrito también su propia literatura, sobre todo sobre la unión craneocervical, y ha publicado artículos sobre inestabilidad atlantoaxial y fisiopatología y manejo de la malformación de Chiari. Ahora, ¿qué nos dice ese artículo de Dr. Goel publicado en 2015? El objetivo es entender que la inestabilidad atlantoaxial es la causa de la malformación de Chiari. Y para llegar a esta conclusión, el autor trató 65 pacientes con malformación de Chiari con fijación atlantoaxial desde 2010 hasta 2013. Él planteó un nuevo principio sobre inestabilidad atlantoaxial. Actualmente conocemos la inestabilidad atlantoaxial, la diagnosticamos cuando vemos un índice atlantodontoideo mayor de 3 milímetros o por la regla de Spence. Sin embargo, el Dr. Goel propone una nueva clasificación de dislocación atlantoaxial en 3 tipos. Para poder diagnosticarlo, realizaba una tomografía de la columna cervical en un corte sagital a nivel de las facetas de C1, C2. Si hay un desplazamiento de la faceta de C1 por delante de C2, es una dislocación atlantoaxial tipo 1. Si la faceta de C1 está por detrás de la de C2, es un tipo 2. Y si se encuentran alineadas, es un tipo 3. En este último caso, se diagnosticaba la dislocación atlantoaxial en el transquirúrgico, evidenciándola directamente, o por la presencia de cambios secundarios, como era la malformación de Chiari. Los resultados que obtuvo mediante su estudio es que de los 65 pacientes que trató, 1 falleció debido a lesión de la arteria vertebral, 1 no presentó mejoría clínica y todos los demás pacientes mejoraron de manera clínicamente significativamente. De hecho, en 7 de los pacientes hubo incluso mejoría de los síntomas de paresia de pares craneales bajos. Una de las limitaciones que tuvo en su estudio es que la mayoría de los pacientes fueron tratados con material de acero inoxidable y no de titanio, por lo cual de los 65 pacientes solamente en 11 pudo hacer resonancia magnética postquirúrgica y de esos 11 en 6 se evidenció mejoría del Syrinx.
Debido a esto, el estudio fue básicamente de evolución clínica. Las escalas clínicas que utilizó para ese estudio fue una clasificación en grados creada por él mismo, que es la que vemos arriba, que se parece mucho a la escala de mielopatía cervical de Nurick. Utilizó la escala de la Asociación Japonesa de Ortopedia y la escala visual análoga para dolor cervical. Aquí vemos algunos casos ejemplos, todos ellos tratados mediante fijación atlantoaxial y todos ellos presentando mejoría clínica significativa. En el primer caso vemos uno con una dislocación atlantoaxial tipo 1, según la clasificación de Goel. En el segundo caso con una dislocación atlantoaxial tipo 2. En el tercer caso, una dislocación atlantoaxial tipo 3, y en el último vemos uno de los 11 casos donde se pudo hacer resonancia magnética postquirúrgica, donde se evidenció mejoría del tamaño del syrinx, además de la mejoría clínica del paciente. Mediante este artículo, el doctor Goel llegó a las siguientes conclusiones, que parece que la patogénesis de la malformación de Chiari, con o sin vaginación basilar asociada y o siringomielia, se relaciona principalmente en la inestabilidad atlantoaxial. Los datos sugieren que el manejo quirúrgico debe estar dirigido a la estabilización atlantoaxial. La inclusión del hueso occipital no está indicada ni proporciona estabilidad óptima, y la descompresión del foramen magnum no es necesaria y puede ser contraefectiva a largo plazo. La técnica que utilizó el doctor Goel fue la descrita por él mismo en 1994, donde se utiliza tornillos monoaxiales y placas en vez de barras, parecida a la que se utilizan para la cirugía de radio y cúbito. Un paso muy importante en su cirugía es que debe incidir y debe curetear la cápsula articular de C1 sobre C2 y rellenarla de injerto de hueso de cresta ilíaca para lograr una fusión adecuada. Obviamente esto fue muy controversial y lo sigue siendo hasta hoy día, a punto de que la comunidad neuroquirúrgica mundial se le vino encima y él solamente tenía para defenderse su artículo en mano. Muchas de estas críticas vino en forma de cartas al editor de neurocirujanos reconocidos mundialmente y de sociedades neuroquirúrgicas como la Pediatric Neurosurgical Society. Algunas de las críticas fueron que se trata de un estudio de un solo centro con un solo neurocirujano, por lo cual podría estar sesgado, de que hay una falta de evidencia clara para llegar a una conclusión tan determinante, de que esto aumenta mucho la morbilidad de los pacientes con relación a la cirugía de descompresión del agujero magno clásica, la cual es, en comparación con esta, suele ser bastante inocua, y que hay una limitación en la movilidad postquirúrgica de los pacientes en comparación con una cirugía tradicional. Para poder dar mejor a entender su punto de vista, el doctor Goel siguió publicando una serie de artículos donde explica tanto la fisiopatología de manera más detallada según su teoría, como otros artículos donde publica más casos clínicos. En 2017 propone cambiar el nombre de malformación de Chiari a formación de Chiari, ya que, como él dice, no es una malformación congénita, sino que son cambios secundarios en inestabilidad atlantoaxial. Él dice que hay diferentes cambios, tanto a nivel muscular, óseo y neural, secundario en inestabilidad atlantoaxial. En el caso de los cambios musculares tenemos la tortícolis. En cambios óseos tenemos la platibacia, invaginación basilar, síndrome de Klippel-Feil, hospitalización del atlas o arco posterior del atlas bífido, y a nivel neural la malformación de Chiari. Él propone que el descenso de las amígdalas cerebelosas se dan como un efecto protector para que estructuras nerviosas importantes no se encuentren entre estructuras óseas en compromiso a nivel del agujero magno. Y asimismo lo hace la cavidad siringomiélica. Este aumento de líquido y disminución de tejido nervioso a nivel de la médula espinal cervical se hace como un efecto protector. Una de las principales críticas que tuvo en su artículo original de 2015 es que de los 65 pacientes que trató, 46 tenían invaginación basilar asociada, una incidencia mucho más alta con relación a la población occidental. Por lo tal, se le criticaba que probablemente sus pacientes mejoraban por el asunto de que tenían anomalía ósea en la unión cráneo-cervical, por lo cual en 2019 publica este artículo con 57 pacientes, todos ellos con malformación de Chiari, y que ninguno de ellos tenía anomalía ósea en la unión cráneo-cervical como la invaginación basilar. En sus 57 pacientes tratados, todos presentaron mejoría clínica utilizando las escalas que utilizó en su artículo previo, y de los 23 casos que pudo hacer resonancia magnética postquirúrgica, 10 presentaron disminución del tamaño del syrinx y 12 presentaron retracción de la herniación de las amígdalas cerebelosas.
Posteriormente, en 2020, publicó otro artículo de 25 pacientes, todos ellos tratados previamente en otro servicio de neurocirugía mediante descompresión del agujero magno y que no presentaron mejoría clínica o de hecho muchos de ellos presentaron deterioro. Estos pacientes fueron reintervenidos por su servicio en los cuales se realizó fijación atlantoaxial. Los 25 pacientes mejoraron clínicamente y de los 18 que se pudo hacer resonancia magnética postquirúrgica, 14 presentaron disminución del tamaño del syrinx. También en 2017 publicó otro artículo mediante esta técnica quirúrgica específicamente en pacientes pediátricos, donde de menor edad era de 9 meses, que vemos en la imagen. También evidenció mejoría clínica en todos los pacientes y de los 14 que se pudo hacer resonancia magnética postquirúrgica, 7 presentaron disminución del tamaño del syrinx. Posteriormente, en 2020, acumuló todos los casos operados en su servicio, haciendo una totalidad de 388 casos, y aquí demostró que esta técnica quirúrgica puede ser extrapolada a grandes poblaciones, ya que de estos 388 pacientes, la gran mayoría presentaron mejoría clínica. Una vez publicados todos estos artículos, ya hubo más motivación a nivel mundial de la comunidad neuroquirúrgica a replicar su idea y hacer sus propios estudios en otros países, como ocurrió con el doctor Aslen en Turquía. El doctor Aslen trató en 2022 una serie de 21 pacientes con una técnica similar. Utilizó la misma técnica que el doctor Goel, sin embargo, utilizó tornillos poliaxiales y barra en vez de placa. Y además, todo el material que utilizó era de titanio, por lo cual pudo hacer resonancia magnética postquirúrgica. Los 21 pacientes que operó el doctor Aslen en Turquía mejoraron clínicamente y además todos ellos también tuvieron disminución del tamaño del syrinx en la resonancia magnética postquirúrgica. Pero así como hubieron estudios que avalaban la idea del doctor Goel y lo apoyaban, también hubieron estudios que lo contradecían, como es el del doctor Salunke, también de la India, que realizó su propio estudio. Él también trató pacientes mediante fijación atlantoaxial y demostró que de los pacientes que se operaban, solamente el 70 al 80% presentaban mejoría. Una tasa parecida a la de compresión del agujero magno que va en aproximadamente un 80%. Pero sin embargo, agregando la gran morbilidad que implica esta cirugía y la limitación de la movilidad en comparación con la cirugía tradicional. También propone que el hecho de que los pacientes mejoraban no se trataba de que hubiera una inestabilidad atlantoaxial, sino que al haber una distracción de C1 sobre C2 debido a la colocación de injertos de tres ilíacas o a la colocación de espaciadores en las facetas de C1 sobre C2, esto aumentaba el espacio ventral, es decir, provocaba una descompresión de la fosa posterior, pero en vez de hacerlo de la parte posterior lo hacía de la parte ventral, por lo cual la fisiopatología de la malformación de Chiari seguía siendo la misma y esta cirugía actuaba de la misma manera, pero con mucho más morbilidad, por lo cual el doctor Aslen llegó a la conclusión de que la fijación C1, C2 no es la técnica adecuada y que se debe continuar con el manejo tradicional. Posterior a estos autores aparecieron muchos artículos, muchos de ellos apoyando la idea de Goel de que una tasa de mejoría mayor en comparación con la cirugía tradicional y muchos otros diciendo que no, que la tasa de mejoría era similar pero con gran morbilidad asociada. Hasta sociedades neurocientíficas como la Seattle Science Foundation también se pronunciaron en contra de este procedimiento quirúrgico. Para llevar a casa, nuevas técnicas quirúrgicas que podrían desafiar los estándares actuales se encuentran en desarrollo. Debemos estar al corriente y tener una mente abierta para poder ofrecer a nuestros pacientes la mejor opción posible. Hay que ser cauteloso y evaluar minuciosamente cada nuevo tratamiento o técnica quirúrgica emergente antes de aplicarlo y debemos mantenernos siempre apegados al criterio de la medicina basada en evidencia. Concluimos con esta frase que me pareció interesante, que la leímos en uno de los artículos del doctor Goel. La cantidad de formas de tratamiento de la malformación de Chiari descritas es probablemente igual al número de cirujanos que realizan la cirugía, ya que cada quien tiene su propia técnica quirúrgica. Muchas gracias.